Gálatas capítulo 3, y de nuevo, este es un versículo clave en este capítulo. Al ver su Biblia, sería el versículo 3. El versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y así que, de nuevo, son tan necios, les dice Pablo, van a perfeccionar en la carne lo que Dios ha hecho por medio del Espíritu. Y en el versículo 13 dice: Cristo nos redimió. Este es el versículo en el que terminamos la semana pasada. Él nos compró de la esclavitud. ¿A quiénes? A nosotros, de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y de nuevo, en nuestra cultura no decimos que alguien está colgado, necesariamente tiene que ser maldito por ello, pero en nuestra cultura lo era. Y Jesús se mantuvo colgado de la cruz y habló a ellos y les dijo que Él se había hecho maldición. ¿Por quiénes? Por nosotros, para que nosotros estuviéramos libres de la maldición de la ley. Ahora va a seguir más adelante en los versículos 14 al 22. Y estas son cosas difíciles, algunos de los pasajes más difíciles que van a encontrar en el Nuevo Testamento para entender. Así es que primero quiero leer los versículos 14 al 22 y luego volveremos y expanderemos un poco más versículo a versículo. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a todos los que no son judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15 de Gálatas 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un poco, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, pues especialmente si no tienen su Biblia en su mano, estas son cosas difíciles de escuchar cuando alguien las lee. Pero volviendo al versículo 14, nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De hecho, vamos a pasar algún tiempo en esta frase la semana entrante. Para que recibiéramos, nos dice, esa promesa del Espíritu, pero a través de Jesús. Así que podemos ver aquí que las bendiciones de Abraham, para que pudieran venir no solamente a los judíos, sino también a todos los pueblos, para que recibieran de nuevo la promesa, no por medio de las obras de la ley, lo cubrimos en los versículos 8 y 9, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego también el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, si un hombre hace un contrato, vamos a decir en nuestros días, vamos a decir que usted firma un contrato para comprar su casa, y usted va a comenzar a pagar ese contrato, vamos a decir un mes después,
y alguna otra compañía viene y compra ese contrato y dicen, oh sí, tenía 5% de interés, pero lo vamos a cambiar al 8% de interés. Ibas a pagar una vez al mes, pero ahora vas a pagar 2 veces al mes. Ustedes dirían, no, yo ya había hecho un pacto, un contrato con la otra compañía y ustedes no pueden cambiarlo ahora. Y esto es lo que está diciendo. Si con los hombres se sabe que esto es verdad, ¿cuánto más con Dios sería esto verdad? Así que Abraham viene con su contrato con Dios y vamos a ver ese contrato con Dios. Y entonces la ley viene 430 años después y crea un nuevo contrato con Dios que no es un muy buen contrato bajo la ley. Y él dice, no cambia ese contrato que Dios tuvo con Abraham. Y a propósito, no era solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Un par de versículos que hablan aquí acerca de la naturaleza de Dios en cuanto a los pactos. Me encanta esto en Malaquías 3, versículo 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y luego también en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni siquiera una sombra de cambio en Dios. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y viendo Gálatas capítulo 3, ahora el versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahora, él no dice aquí a sus simientes, sino una sola, y a su simiente. Pablo aquí nos dice que la simiente es Cristo. Y en versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces ahora él está agregando aparte de esto. Él está diciendo no solamente el pacto fue hecho antes de que la ley llegara 430 años después, sino que ahora él nos deja saber que ese contrato fue hecho en Cristo 430 años antes. Recuerden en Génesis capítulo 22 y el versículo 18. Nos dice lo siguiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, déjenme decirle acerca de esta historia. Esta es la historia en donde Abraham va a ofrecer a Isaac su hijo como sacrificio. Él no sabía toda la historia. Todo lo que sabía era que Dios le había dicho que en Isaac sería su descendencia. Entonces, él sabía que Dios le estaba diciendo que matara a Isaac, pero al mismo tiempo Isaac todavía no tenía hijos. Entonces, si vemos esa historia de nuevo en Génesis 22, él le dice a sus siervos que se queden a la orilla del monte Moría, que después estaría ahí Jerusalén, ahí estaría la ciudad en donde el templo sería edificado, y les dice, ustedes quédense aquí, y les dice, el muchacho y yo iremos a adorar y luego volveremos. Y sube el monte y ustedes conocen la historia en donde él se está preparando para matar a Isaac y está dispuesto Isaac a entregarse a sí mismo. E Isaac le dice, ¿en dónde está el sacrificio? Ahí está la leña y el fuego, pero ¿en dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Ahora, algunas de las traducciones modernas agregan ahí para sí mismo. Dios proveerá un sacrificio para sí mismo, pero en hebreo dice Dios se proveerá a sí mismo un sacrificio. Y luego vemos un carnero que está atorado por los cuernos y Abraham lo toma y Dios le dice, veo ahora que no me vas a negar nada. Y básicamente este era el espíritu de Dios, que estuvo dispuesto a entregar su hijo. Y su hijo, Isaac,
Isaac estaba dispuesto a entregarse a sí mismo como Cristo se iba a entregar a sí mismo también. Y Dios, amando tanto al mundo, dio a su Hijo unigénito, y Jesús dispuesto a entregar su vida para rescatar a muchos. Ahora, interesantemente, Isaac desaparece. Y en esa historia en Génesis ya no volvemos a ver a Isaac, sino hasta que él ve a su esposa venir a él, y el siervo de Abraham la está trayendo a él. Isaac está meditando en el campo, y la próxima vez que vemos algo acerca de Isaac, se está uniendo con su esposa, una bella imagen de Cristo que entregó su vida como sacrificio, y la próxima vez que lo veamos a él es cuando se está reuniendo con su esposa en el rapto de la iglesia. Pero también podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, esto es cuando Dios va a castigar al hombre y la mujer, y Dios le dice a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú, ¿qué? Tu simiente y la simiente suya. Y noten que está en singular, y a veces en sus Biblias está en mayúsculas. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De nuevo, al ver esto, podemos ver este concepto de la simiente en singular, y se refiere al Mesías. No se refiere a la simiente como simiente de ella, de su linaje, sino al Mesías mismo. Ahora, en Génesis 12, noten lo que dice. En Génesis 12, los primeros 3 versículos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al leer esto, sobresale muy diferente de los 430 años después, cuando está dando la ley. Cuando él está dando la ley, se escucha esa cláusula de que si ustedes obedecen, pueden leer Deuteronomio 28, si me obedecen, entonces esta será la bendición. Si me desobedecen, estas serán las maldiciones. Pero al leer esta bendición que le fue dada a Abraham, él simplemente dice: te voy a bendecir. No hay esa cláusula de sí. Entonces, voy a bendecir a tu familia, y en ti todas las naciones, es la misma palabra que se traduce gentiles, incrédulos, todos los que no son judíos. En ti, todos los pueblos de toda la tierra van a ser bendecidos. Pero ¿cómo sería posible esto? Bueno, a través de su simiente singular, de nuevo, como vimos en Génesis capítulo 22, pero Génesis 15 es un capítulo entero en el cual podemos ver algo interesante que se lleva a cabo. Y es importante porque esto como que nos presenta ese concepto de la simiente y la bendición de Dios. Y en Génesis 15, si tiene su Biblia, vea este capítulo. Si no trae su Biblia, lo voy a poner en la pantalla, pero dice lo siguiente: después de estas cosas, esto es después de que Abraham básicamente le dice a Sodoma y Gomorra que no se queden con todo, y que él no quería nada de sus riquezas. Esto fue antes de que estuviera con Melquisedec. Y dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces yo soy el que te está protegiendo, y yo soy tu galardón, yo soy tu satisfacción. Y en el versículo 2, Abraham dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que aún ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces aquí se acaba de pasar una noche con Melquisedec, le da el diezmo de todo, ha visto a Dios frente a frente, y ahora le dice que no tiene nada porque no tiene un hijo.
Y en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. No va a ser Eleazar, va a ser alguien que venga de tu propio cuerpo, alguien que nacerá de ti, va a ser el que te va a heredar. Abraham tendría 99 años y Sara 90 cuando tuvieran este hijo. Y luego lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora miren el versículo 6, es importante. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un versículo que es citado en el Nuevo Testamento, es como el cimiento de nuestra fe. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham a Dios? De que él iba a tener hijos tantos como las estrellas del cielo. Ahora en el versículo 7, y le dijo Dios a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahora, esto era lo normal en esta cultura. Lo que se hacía era que se cortaba un animal por la mitad y luego se decía, los dos vamos a caminar por en medio de las dos mitades, que significaba que tú ibas a guardar tu parte del pacto y yo mi parte del pacto. Pero noten que Dios hace aquí que Abraham cumpla con esta tradición tan elaborada y en esencia le está diciendo, yo voy a llegar y vamos a caminar por en medio de esto juntos, yo voy a guardar mi parte del pacto y tú la parte de tu pacto, es lo que pensaría Abraham. Pero noten el versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Entonces Dios está retrasando, las cosas se están alocando aquí. Abraham está espera y los sopilotes empiezan a tratar a querer llevarse los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego versículos 19 al 21 le da las dimensiones de la tierra y quienes lo habitaban. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Abraham está esperando que Dios llegue, ahuyenta las aves de rapiña, cae en un sueño profundo y tiene un horrendo sueño acerca de su descendencia, siendo como las estrellas del cielo, como esclavos en una tierra lejana, no es la tierra en la que se encontraba, durante 400 años. Al final de ellos salen con grandes posesiones y se despierta y nota que todo está encendido y se da cuenta que Dios ha estado ahí y ya terminó con el pacto. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Un par de cosas. Primero estaba diciendo, yo voy a guardar mi parte del pacto y voy a guardar tu parte del pacto. Yo voy a hacer el pacto solo. Esta promesa que estoy estableciendo contigo y con todas las naciones del mundo no va a depender de tu fidelidad. Solo dependerá de mi fidelidad. Y no hay un lugar más claro en el libro de Romanos que el capítulo 4 en donde esto se manifiesta. Pero luego despierta y se da cuenta de que va a tener hijos como las estrellas del cielo y todos van a ser esclavos. Y sin duda pensó que esto iba a ser grandioso. Una vez que tuviera un hijo iba a ser un esclavo o su descendencia lo iba a ser. Esto no está bien. Y en esencia, ¿qué le está diciendo a Abraham? Yo soy tu galardón.
Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Que esta tierra y lo mejor que esta tierra pudiera darle eventualmente iba a convertirse en tristeza. Pon tus ojos en mí. Los hijos son maravillosos, pero no son nuestro gran galardón. ¿Escucho un amén acerca de eso? Sí, todos los padres que tienen adolescentes saben de lo que estoy hablando. Saben, la verdad es que son maravillosos, pero no son nuestro gran galardón. Tenemos que encontrar ese galardón en el Señor. Y Abraham despertó de ese sueño diciendo, muy bien, voy a no tener hijos, pero mi verdadero gozo lo encuentro en el Señor. Sí, va a haber un pacto que se hizo y Dios lo va a hacer todo. Y esa es una clave para nosotros, porque al ver aquí, como vimos en Gálatas capítulo 3, en el versículo 16 de nuevo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque él dijo que él estaba haciendo este pacto a su simiente, o sea, a la simiente de Abraham. ¿A quién? A Jesús. Y en Jesucristo, Él va a cumplir esta salvación. No es para el linaje de Abraham. Y no es para los judíos. No tenemos un evangelio enviado únicamente a los judíos. Tenemos un evangelio que fue enviado a todo el mundo. Y en el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La verdad es que la ley no le agregó o ayudó de ninguna forma a la promesa que Dios había hecho a Abraham y a sus simientes singular. Él va a desarrollar esto más, así es que si no lo está entendiendo, lo va a entender. En 2 de Corintios 1:20, que tengo que citarlo, dice, porque todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Él, en Jesús, en Cristo, sí, y en Él, en Jesús, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios vienen a nosotros desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis. Y cómo nos llegan todas esas promesas y son llevadas a cabo porque somos fieles, porque somos obedientes, porque somos buenos. No, por Jesús. Él llevó todos nuestros pecados, pagó por todos nuestros pecados. Y de nuevo en Gálatas 3, versículo 18 ahora dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, lo que vimos acerca de la ley es que todo depende de uno y de su obediencia a la ley, lo bueno que éramos. Y ningún hombre podría guardarlo, aun cuando fuera una sola ley. Si no era comerse un solo pedazo de fruto, no lo podríamos guardar como Adán y Eva. Y en el versículo 19 y 20 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones 430 años después, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, llamando al pecado pecado, haciendo que el pecado fuera pecado. Y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, de nuevo está mostrando la superioridad de Dios, que Abraham recibió la promesa directamente de Dios. Esta ley que fue agregada después fue dada a causa del hombre y todo el mundo estaba fuera de control con el pecado. Iba a terminar de nuevo como en los días de Noé, que Dios destruyó todo el planeta, de manera que presentó la ley para que llamara al pecado pecado y así los hombres se detuvieran. Y en Hechos capítulo 7, versículo 53, Esteban nos dice que la ley fue recibida por medio de ángeles. Dice que recibió la ley por la dirección de ángeles. Y en Hebreos capítulo 2 y el versículo 2 dice que la palabra fue hablada
por medio de ángeles, fue entonces recibida por el hombre. Entonces Moisés, lo que él hubiera recibido en el monte Sinaí, no fue directamente de Dios, fue a través de la mediación de los ángeles. Entonces es menos en calidad, menor en superioridad. Lo que Abraham recibió de Dios no se trataba de que si Abraham obedecía, entonces todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Simplemente se le dijo: Abraham, te he escogido a ti, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. En la ley se trataba de que si se obedecía, entonces las bendiciones vendrían, y si se desobedecía y se quebrantaba la ley, vendrían las maldiciones. Y ellos nunca obedecieron la ley, así como nosotros no podemos obedecer la ley. Y esto es lo que Gálatas 3:21 dice. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, si la ley era superior a la promesa de Moisés, todos hubieran dicho: hay que la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, si hubiera habido una ley que era superior a la promesa de Abraham, entonces se hubieran hecho a un lado la promesa de Abraham porque tenían algo mejor. Pero la ley se manifestó 430 años después con estas cláusulas de sí, entonces demandando una obediencia que nosotros no podíamos tener. Entonces, ¿qué sucedió? Se tuvo que hacer la ley a un lado y tuvimos que reposar entonces sobre la promesa que Dios había dado a Abraham. Y en el versículo 22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué hizo la ley? Hizo exactamente lo que tenía que hacer. Nos mantuvo a todos bajo la ley para que clamáramos por un Salvador. Si estamos diciendo que yo tengo que hacer las cosas bien, que tengo que ser obediente, que tengo que ser mejor persona, estoy muerto. Necesito un Salvador, ayúdame, Señor, necesito un Salvador, envíame un Salvador. Esto es lo que la ley tenía que hacer. Martín Lutero lo puso de esta manera: cuando la ley te lleve hasta el punto de la desesperación, permite que te lleve un poco más lejos. Permite que te lleve a los brazos de Jesús, que dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Me encanta esto. Cuando la ley nos ha llevado a la desesperación total, que nos lleve un poco más lejos a los brazos de Jesús. Esto es lo que la ley tiene que hacer. Y en el versículo 23 al 25 dice: pero antes que viniese la fe, antes de que el Salvador viniera, antes de que viniera Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, antes de que viniera el Mesías, todos estábamos siendo confinados, encerrados en esta prisión de la ley, y todos estábamos clamando que necesitábamos un Salvador, estábamos pidiendo a Dios un Salvador. Pero la ley nos mantenía guardados, cuidados, confinados. Versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley fue aquello que nos enseñó, que nos demostró que necesitábamos un Salvador. Podríamos tratar de ser mejores, pero no lo podemos ser. Podemos tratar de ser justos, pero la ley nos sigue mostrando que no lo somos. Entonces, la ley era una prisión que causaba que el hombre clamara a Dios para que le enviara un Salvador. Fue un ayo, un maestro que le dio a entender al hombre que no podía salvarse a sí mismo. Y en el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que la fe se manifestó, ya no necesitamos a ese maestro. Y en el versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos últimos versículos 26 al 29 los vamos a ver más detenidamente la semana entrante. Son algunos de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Y así es que aquí están hoy.
y quizás se encuentran bajo la ley. Quizás están siendo enseñados, quizás están confinados ahorita y saben exactamente de lo que estoy hablando. Vinieron a la iglesia hoy porque están bajo esta carga pesada, desesperados. Bueno, pues dejen que esa desesperación los lleve un poco más lejos a los brazos de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La simiente de Abraham, la promesa que fue dada a Abraham para que en su simiente todas las promesas fueran cumplidas. No para los judíos únicamente, sino para todo el mundo. Así es que Él está diciendo aquí que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que si creemos que Jesús de hecho es el Señor y que Dios le ha resucitado de los muertos, seremos salvos. Lo único que se tiene que hacer es confesar: sí, soy un pecador. La ley me ha enseñado que yo no puedo apartarme de mi pecado, de mis caminos destructivos. Yo no tengo el poder en mí mismo. No puedo reconciliarme con Dios ni con el hombre. Necesito un Salvador y usted lo puede hacer ahorita mismo. Incline su rostro conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias por tus escrituras. Estas son escrituras difíciles. Sin embargo, yo creo que por tu gracia tú las has abierto a nosotros hoy para ayudarnos a ver que de hecho sí necesitamos a un Salvador. Y si usted está aquí el día de hoy y no ha recibido a Cristo, ahorita puede levantar su mano y así está diciendo: ora por mí, Brian, ese soy yo, necesito salir de esta prisión hoy. El ayo me ha enseñado hoy que tengo que ir a los pies de Jesús, necesito recibirlo en mi vida. Simplemente levante su mano y diga: ese soy yo, necesito recibir a Jesús. Sí, muy bien. Señor, te damos gracias por estas manos que están alzadas y te damos gracias que de hecho están clamando para recibir esa salvación. Y te damos gracias por ello. La Biblia nos dice que si proclamamos al Señor delante de los hombres, Él nos proclamará delante de su Padre que está en los cielos y delante de los santos ángeles. Y aquellos que alzaron su mano, les voy a dar una oportunidad ahorita. Tenemos tiempo hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie ahí donde están y que salgan de sus asientos y pasen al frente. Quizás haya otros que están pensando: yo también debo humillarme delante del Señor hoy. Necesito dedicar mi vida a Cristo hoy. No estoy en donde debería estar. Quizás no sea para recibir al Señor, sino simplemente para caer sobre la roca, como dice Jesús, y ser quebrantados para que la roca no caiga sobre ustedes y los muela hasta hacerlos polvo. Deje que esto suceda hoy. Está entre amigos, está entre familia. Vamos a ponernos todos de pie y los que necesitan pasar al frente, pasen al frente y vengan para orar por ustedes. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Hay otros ahorita también que necesitan venir al frente. Voy a pedir a los líderes y a sus esposas que pasen también en caso de que necesiten orar con alguien. Aquí tenemos aceite para ungir con aceite. Dios les bendiga. Vengan para acá. Hay otros también. Te damos gracias, Señor.